una pequeña habitación del centro de Barcelona agoniza el artista Lorenzo Matamala, un viejo amigo del Universal Gaudí. Querido amigo José María Zabala, una escena cualquiera, pero pasa algo, hay un llamamiento de este moribundo, ¿no? Bueno, hay un llamamiento porque es íntimo amigo y colaborador de Gaudí en la Sagrada Familia. ¿Quién no conoce, Iker, la Sagrada Familia en Barcelona, verdad? Pues uno de los monumentos más visitados del mundo. Universal donde los haya, ¿no? Y está efectivamente en su lecho, digamos, de muerte, agonizando. Y está su mujer, está su hija, son testigos oculares de lo que va a pasar en ese momento. Y él se queda muy extrañado porque su amigo, Antonio Gaudí, el genial arquitecto, pues no aparece, no ha ido a visitarle. Cuando lo dice, suele ¿no? hacerlo... Este hombre lo dice. Sí, Qué ¿dónde raro. está? ¿Dónde está Antoni? ¿Dónde está don Antoni? ¿Dónde está don Antoni? Le echa de menos, lo necesita porque lo ve prácticamente a diario, le va a visitar. Gaudí era una persona que visitaba enfermos y cuanto más a sus propios amigos, ¿no? Y ese día Gaudí no puede ir a visitar a su amigo por la sencilla razón de que el día anterior se ha muerto atropellado por un tranvía. Es tremendo, es tremendo. Y le vemos ahí descorazonado, desesperanzado, pidiendo a su mujer, a su hija, que avisen a don Antoni. Pero don Antoni no aparece. Es una escena verdaderamente increíble, increíble, pero es que Gaudí, claro, estamos acostumbrados, Iker, a hablar del arquitecto, pero Gaudí, siendo mucho, el arquitecto universal, el, digamos, líder del modernismo catalán, es mucho más. Gaudí siempre se le relaciona con el misterio, con la criptografía, sí, con los mensajes ocultos, sí, con la alquimia, sí, con un montón de cosas. Es un místico, es una persona que, bueno, llevaba una vida muy desconocida y que estamos aquí precisamente dentro de esa aureola de misterio para destapar, para desvelar la figura de Gaudí, el místico. Esa otra cara que nadie nos ha contado, la vamos a contar ahora. Por cierto, José María, ya que hemos hablado impresionante el tema de la tumba de Caín, hasta con Gaudí, su tumba, ¿cómo es esto? Ahí es su enigma, su misterio. Guerra Civil Española, 20 de julio de 1936. Hace 2 días que se ha producido la sublevación militar. Una noche de luna llena en Barcelona se divisan pues como una especie de espejos de juego de luces en las torres de la Sagrada Familia. Y las autoridades republicanas van allí sospechando que puedan estar los nacionales ocultando armas en el interior de la Sagrada Familia. Llegan allí, bajan a la cripta, se dan cuenta luego de que es un juego de luces, porque Gaudí era un mago, un genio de las luces, de los mosaicos, de las vidrieras, ¿no?, que relucen a la luz de la luna, y bajan a la cripta y abren la tumba de Gaudí. Y efectivamente reconocen que está el catafalco íntegro, que está el cuerpo de Gaudí, esa barba suya blanca, inconfundible, y tal cual dejan el féretro cerrado, pero la losa la quitan. Y así permanece hasta el año 39, en que vuelven allí ya, cuando entran las tropas nacionales en Barcelona, van a la Sagrada Familia y entonces ya proceden a sellar la tumba de Gaudí, viendo que está el cuerpo tal cual murió él, ¿no? Está la máscara mortuoria, ¿no? La máscara mortuoria que la toma además Juan Matamala, el hijo de Lorenzo Matamala, a quien veíamos ahora en las imágenes, en estas magníficas recreaciones. Y ese hombre Lorenzo, además es testigo hijo, de algo que pasa después, Su ¿no? hijo da la fe del portento de lo que sucede aquel día en el dormitorio de Lorenzo Matamala. ¿Qué sucede, José María? Sucede que hay un momento en el que él, después de llamar insistentemente a don Antoni, como él le llamaba, era su jefe en la Sagrada Familia, él era escultor, y se incorpora ligeramente del lecho y se queda mirando fijamente, clavando sus pupilas en el umbral de la entrada al dormitorio. Y es en ese preciso instante cuando esboza una sonrisa
y dice: don Antoni, gracias por venir a verme. Al cabo del tiempo, esa misma tarde, las horas, regresa del trabajo su hijo Juan Matamala, que es el que hace la máscara mortuoria de Gaudí, que es maravilloso, ¿eh? Es un trabajo increíble, y da fe de que eso es cierto, ¿no? Porque la esposa y porque su hermana han estado presentes en ese momento, que no es una alucinación, sino que realmente creen firmemente, a pies juntillas, que Antoni Gaudí se ha aparecido un día después de muerto. Que por cierto, la muerte es increíble, un genio de este tipo, algo ocurre, algo... Y es más, se cuenta la leyenda, yo no lo sé, podríamos confirmarlo, que durante un tiempo está como sin identificar, porque nadie sabe exactamente si es Gaudí o no después del accidente del tren, del tranvía. Bueno, aquello es increíble. O sea, estamos hablando, nos retrotraemos al 7 de junio de 1926, 4 días antes de la escena que estábamos relatando hace un momento, cuando Gaudí, que era una persona de una profunda raigambre cristiana, religiosa, era un místico, de hecho ha sido declarado siervo de Dios por la Santa Sede. Ahora nos cuentas toda esa parte. Muy poca gente lo sabe. Exacto, ahora nos cuentas toda esa parte, por eso los milagros de Gaudí, que es sorprendente. Pero, ¿qué sabemos de esa accidente? Él vuelve del oratorio de San Felipe Neri en Barcelona en dirección a la Sagrada Familia cuando le atropella un tranvía. Y permanece en el suelo. Hay 4 taxistas que pasan de largo, denegándole el derecho de socorro a Antonio Gaudí, por la sencilla razón de que no le conocen. Creen que es un vagabundo. Creen que es un vagabundo. Porque yo pensaba que esto era leyenda. No, es cierto. María, Completamente que Gaudí fue tomado cierto. por un vagabundo tirado. Completamente cierto. Primero, ¿se sabe? No sé si hoy hay alguna investigación en el propio accidente por qué ocurrió. ¿Se despistó? ¿Algo pasó? Se desestabilizó, se despistó, pasaba un tranvía, le dio de lado y cayó al asfalto. 4 conductores pasan y no hacen ni caso al genio de la arquitectura mundial. Ni caso. Identificados con nombres y matrículas de coches. Es una cosa. ¿Y qué pasa después? La realidad supera la ficción. Total. ¿Qué pasa? Pero claro, es que eso también te ilustra mucho, Iker, en que Gaudí era un hombre de una humildad proverbial. Es decir, un hombre de una modestia, de una austeridad espartana. Porque le confunden con un vagabundo. Lleva un traje raído y creen que es una persona pues, que pide limosna en la calle. Yo pensaba y que nadie repara en que es el arquitecto de la Sagrada Familia. Él quería que lo llevaran, si necesitaba en alguna ocasión atención médica, al hospital más pobre de Barcelona. Lo llevan al hospital de la Santa Cruz. Ahí es donde morirá. Y ahí es donde quería que lo llevaran. Porque era una persona que vivía, claro, tú fíjate, es decir, una persona que está durante los 8 últimos meses de su vida viviendo en una casa adyacente a la Sagrada Familia, volcado, nunca mejor dicho, en cuerpo y alma, en esa obra arquitectónica que no considera suya, por eso se le denomina el arquitecto de Dios, sabiendo además que él no la va a terminar, porque él tiene fecha de caducidad. La obra de la Sagrada Familia todavía no se ha terminado, a día de hoy. Y está llena de criptogramas, de mensajes ocultos, de un montón de cosas simbólicas. Es tremendo. Entonces está, Iker, 40 días y 40 noches en ayuno absoluto, como Jesús en el desierto. ¿Como Jesús? En el desierto. Exactamente igual. Quiere, es decir, cuando entran en la habitación de su casa en la Sagrada Familia y lo ven tendido en el lecho agonizando y ven el crucifijo que tiene en la cabecera de su cama, parece un Cristo en la cama, Gaudí. Está en los huesos, esquelético y prácticamente muerto de inanición.
Y es, claro, es decir, no es que fuera un masoquista, sino que estaba tan metido, tan ensimismado, tan endiosado, en el sentido del término, que quiso parecerse a Cristo. Pero vamos a ver, José María, Gaudí seguramente con el turismo que hay en Barcelona, que es un polo turístico mundial, ahora que tantos problemas dicen con el turismo, en fin, polo turístico mundial, y mucha gente va a la Sagrada Familia, esta gente que no sabe nada de arquitectura, gente que no sabe nada de la iglesia, gente que no sabe nada del modernismo, gente que no sabe nada de arte, pero se sienten atraídos por ese icono. Me da la impresión de que esta parte mística del propio Gaudí no se cuenta tanto. Sí sus obras, sí su estilo, sí su colorido, sí sus mosaicos, pero no tanto esta vida absolutamente mística, en mi opinión, sí, a nivel popular. Sí, no, es un desconocimiento absoluto, es un desconocimiento total. Es decir, conocemos la cara arquitectónica de Gaudí, pero ignoramos como emblema por completo de Barcelona el personaje de carne y hueso, que es a fin de cuentas lo que nos atrae de las personas, ¿no? Era un místico profundo. Cómo vivían, cómo respiraban, meterse en la piel de esas personas. Sí, de alguna manera, ¿no? Sí. Era como una anacoreta, es decir, él vivía como una anacoreta, como un ermitaño en esa casa adyacente a la Sagrada Familia. Pero en pleno centro de Barcelona. Leyendo las Sagradas Escrituras a diario, leyendo las Sagradas Escrituras. Tenía la Biblia, que era su libro de cabecera. Mire, venimos del Génesis. Su crucifijo. Y vamos a Gaudí. Todo tiene una correlación. Y en el caso de Gaudí, era un hombre que iba a misa todos los días. De hecho, venía del oratorio de San Felipe Neri, cuando le atropellan. Se dirigía a la Sagrada Familia. Que hacía adoración eucarística, que rezaba el rosario todos los días. Por eso ha sido declarado siervo de Dios por la Santa Sede. Vale, y ahora vamos con esta segunda parte, donde además creo que la familia Zabala, tu esposa, se ha metido a tope en esta investigación y habéis descubierto cosas increíbles, ¿no? Bueno, es que es algo, verdaderamente... yo cuando me he puesto también a investigar en este tema, me he quedado deslumbrado, ¿no? Porque, ¿qué habéis descubierto? Digamos que me he enamorado de la figura de Gaudí, no ya como arquitecto, sino como persona. Porque fíjate, Iker... ¿Tú también conocías el Gaudí y conocíamos todos? Sí, claro. Habíamos estado en la Sagrada Familia, es decir, habíamos leído u ojeado libros de arquitectura, pero no habíamos profundizado en el personaje de carne y hueso, que es Antonio Gaudí. Y milagros de Gaudí. Esto ya me dejó muy sorprendido. ¿Cómo es esto? ¿Quieren hacerle...? Le quieren hacer venerable. Es decir, hay 4 pasos. Esto hay que explicarlo. El camino hacia los altares de la Iglesia Católica. Primer paso, declarar a una persona sierva de Dios. Gaudí lo es. Ya lo es. Ya lo es. ¿Qué significa eso? Siervo de Dios, pues que se abre el proceso de beatificación. ¿Vale? ¿Y se abre por algo? Es decir, Gaudí es un tipo famoso en todo el mundo, pero ¿había algún acontecimiento? Se abre porque hay numerosos testigos que en un proceso diocesano prestan declaración bajo juramento de que este hombre, subrayo lo de hombre, vivió en grado heroico todas las virtudes, empezando por la caridad, con el prójimo y siguiendo por la humildad. ¿Y eso ya es siervo? Siervo de Dios. Segundo paso. Segundo paso, declararlo venerable. Venerable siervo de Dios. ¿Qué es esto? Esto es un decreto que firmará, si Dios quiere, pronto el Papa Francisco, según el cual Antoni Gaudí vivió en grado heroico todas las virtudes. Y por esa razón el Papa le declarará venerable. O sea, hay una primera parte de testigos, una segunda donde el máximo exponente de la Iglesia interviene también. Eso es. Perfecto. Eso es. ¿Y qué sería el tercer paso? El tercer paso es declararlo beato, como Carlo Acutis. Carlo Acutis, que es la película. Exactamente, es beato. ¿Y por qué es beato? Porque se ha demostrado que vivió en grado heroico todas las virtudes y porque se ha acreditado un milagro por parte de 3 médicos independientes
que se han rendido a la evidencia y han dicho que eso no lo pueden explicar a la sola luz de la ciencia. ¿En el caso de Gaudí tendríamos algún material de este tipo o no? Se están estudiando. Están estudiando. Se están estudiando casos. En este momento. Numerosas intercesiones de Gaudí. Estoy recordando pues, a un niño holandés de 3 años que tiene en la actualidad, que de estar desahuciado por los médicos, ser operado a corazón abierto, Rock Dahmer se llama, bueno, pues vivió para contarlo después de que estuvieran rezando la oración para la devoción privada a Antonio Gaudí. De personas que han encontrado trabajo, arquitectos que han encontrado trabajo encomendándose a Antonio Gaudí. Es decir, hay una labor intercesora descomunal, descomunal. Claro, todo esto es muy desconocido para el gran público. ¿Y el último paso sería? Y el último paso, la canonización. Es decir, la santidad. Ya es santo, aunque cuando una persona vive en grado heroico todas las virtudes, ya lo es. Oye, y qué poca gente sabe que esto está pasando con Gaudí, ¿no? Muy poca gente, muy poca gente. Hay anécdotas impresionantes de su vida, ¿no? Comentábamos el ayuno de los 40 días y 40 noches. ¿Quién hace esto? Sino una persona que está verdaderamente identificada en cuerpo y alma con Cristo, del que está enamorado. Una persona coherente con sus principios, que va a misa todos los días, que frecuenta los sacramentos, que se desvive por los más pobres, porque él dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía. ¿Nunca fue una persona adinerada? Tuvo dinero, tuvo patrimonio, evidentemente. Claro. Él era un trabajador. Pero, sin y era embargo, un gran arquitecto. Él lo dio todo, se desprendió de todo. Decías al principio, en esta increíble crónica de Zabala, como no, que iba a visitar enfermos. O sea, el famoso arquitecto, enfermos que no conocía. No le dolían prendas en ir a los hospitales, a visitar enfermos, a vivir la caridad con el prójimo. ¿Y tú crees que esos procesos que están ahora y que en España yo creo que no tenemos ni idea, la inmensa mayoría, que están en marcha, llegarán a un Gaudí santo? Yo tengo el convencimiento de que así será. Yo tengo el convencimiento de que así será porque hay tantas personas. Gaudí tenía fama de santidad en vida. ¿En vida? En vida. ¿Curada? Es decir, o de ya hay que testimonios de personas ya muy antiguos, no solo ya del proceso diocesano más actual, sino ya de entonces, que declaran que este hombre era un místico, que este hombre era un santo, que este hombre se desvivía por los demás, que no estaba absolutamente apegado a nada material, sino a lo espiritual. Y yo estoy convencido de que sí. De hecho, tengo el presentimiento del que el Papa Francisco lo va a nombrar venerable, que ya es prácticamente como decir que es santo, porque decir de una persona que vivió en grado heroico todas las virtudes, eso solo lo hacen los santos, que yo sepa, Iker. Yo de verdad pensaba hasta esta misma noche que algunas cosas que se contaban de Gaudí por parte de los hermetistas, ocultistas, esoteristas, incluso algún que otro etnógrafo, bueno, sí, no sería para tanto, ¿no? Eso de que era tomado por mendigo. Pues sí, el arquitecto más célebre quizá del mundo pasó todo esto. Como siempre, José María, mil gracias, amigo. Que continúen las investigaciones y los éxitos. Seguiremos. Se contaron más cosas de otras figuras importantes. Gracias. Claro que sí. Bueno, espero que...